vista concisa del camino hacia Dios y del estado de unión con Dios. Por Madame Guyon. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Parte 1. En el camino hacia Dios. Primer grado, conversión. El primer grado es el retorno del alma a Dios, cuando, estando verdaderamente convertida, comienza a subsistir mediante su gracia. Segundo grado, el toque eficaz en la voluntad. El alma entonces recibe un toque eficaz en la voluntad, que la invita al recogimiento y le enseña que Dios está dentro, y debe ser buscado ahí, que Él está presente en el corazón, y debe ser disfrutado allí. Este descubrimiento, en el principio, es fuente de gran alegría para el alma, ya que es un indicio o prenda de felicidad futura. En su mismo comienzo, se abre y muestra el camino que debe seguir, que es el de la vida interior. Este conocimiento es más admirable, ya que es el manantial de toda la felicidad del alma y la sólida base del progreso interior, pues aquellas almas que tienden hacia Dios solo por el intelecto, aunque disfruten de una contemplación algo espiritual, nunca pueden entrar en unión íntima, si no abandonan ese camino y entran en este del toque interior, donde todo el trabajo está en la voluntad. Aquellos que son guiados de esta manera, aunque conducidos por un abandono ciego, experimentan un conocimiento sabroso. Nunca andan por la luz del intelecto, como los primeros, que reciben luces claras para guiarlos, y que, teniendo una visión clara del camino, nunca entran en esos pasajes impenetrables de la voluntad oculta que están reservados para los últimos. Los primeros avanzan sobre la evidencia proporcionada por sus iluminaciones, asistidos por su razón, y hacen bien. Pero los últimos están destinados a seguir ciegamente un curso desconocido que, sin embargo, les parece perfectamente natural, aunque parezcan obligados a tantear el camino. Sin embargo, van con más certeza que los otros, que están sujetos a ser desviados en sus iluminaciones intelectuales, pero estos están guiados por una voluntad suprema que los conduce como quiera. Además, todas las operaciones más inmediatas se realizan en el centro del alma, es decir, en las tres potencias reducidas a la unidad de la voluntad, donde todas están absorbidas, siguiendo insensiblemente el camino prescrito por ese toque al que antes nos referimos. Estos últimos son los que persiguen el camino de la fe y el abandono absoluto. No tienen gusto ni libertad para ningún otro camino. Todo lo demás los constriñe y les causa problemas. Habitan en arideces mayores que los otros, pues como no hay nada distinto a lo que sus mentes están adheridas, sus pensamientos a menudo vagan y no tienen nada que los fije. Y como hay diferencias en las almas, algunas teniendo más deleites sensibles y otras siendo más secas, así es con aquellos que son guiados por la voluntad. Los primeros tipo tienen más sabor y menos adquisición sólida, y deberían contener su disposición demasiado ansiosa y dejar pasar sus emociones, incluso cuando parecen arder de amor. Los últimos parecen más duros y más insensibles, y su estado parece completamente natural. Sin embargo, hay algo delicado en la profundidad de la voluntad que sirve para nutrirlos, y que es, por así decirlo, la esencia condensada de lo que los otros experimentan en el intelecto y en el ardor de propósito. Sin embargo, como este soporte es sumamente delicado, frecuentemente se vuelve imperceptible y está oculto por la cosa más mínima. Esto da lugar a grandes sufrimientos,
especialmente en tiempos de tribulación y tentación. Pues como el gusto y el soporte son delicados y ocultos, la voluntad comparte el mismo carácter en un grado alto, de modo que tales almas no tienen esas voluntades fuertes. Su estado es más indiferente e insensible, y su camino más equilibrado. Pero esto no les impide tener problemas tan severos y aún más graves que otros, pues nada se hace en ellas por impulso, todo ocurre, por así decirlo, naturalmente, y sus voluntades débiles, insensibles y ocultas no pueden ser encontradas para hacer frente a sus enemigos. Sin embargo, su fidelidad a menudo supera la de los otros. Nota la llamativa diferencia entre Pedro y Juan. Uno parece rebosar de un celo extraordinario y se desvía ante la voz de una criada. El otro no hace manifestación externa y permanece fiel hasta el final. Entonces, me preguntarás si estas almas no son impulsadas por ninguna influencia violenta, pero avanzan a ciegas, ¿hacen la voluntad de Dios? Lo hacen, más verdaderamente, aunque no tengan una certeza distinta de ello. Su voluntad está grabada en caracteres indelebles en sus más íntimos recovecos, de modo que realizan con un abandono frío y lánguido, pero firme e inviolable, lo que los otros logran por los atractivos de un deleite exquisito. Así avanzan bajo la influencia de este toque divino, de un grado a otro, por una fe más o menos sensiblemente sabrosa, y experimentan constantes alternancias de aridez y disfrute de presencia de Dios, pero siempre encontrando que el disfrute se vuelve continuamente más profundo y menos perceptible, y así más delicado e interior. También descubren que en medio de su aridez, y sin ninguna iluminación distinta, no están menos iluminados, pues este estado es luminoso en sí mismo, aunque oscuro para el alma que mora en él. Y tan cierto es esto, que se encuentran más familiarizados con la verdad. Quiero decir esa verdad implantada en su interior, y que hace que todo ceda a la voluntad de Dios. Esta voluntad divina se vuelve más familiar para ellos, y son capaces, a su manera insípida, de penetrar mil misterios que nunca podrían haber sido descubiertos por la luz de la razón y el conocimiento. Se están preparando insensiblemente y gradualmente, sin ser conscientes de ello, para los estados que seguirán. Los juicios de este estado son alternancias de sequedad y facilidad. La anterior purificó el apego, o tendencia, y el gusto natural que tenemos por el disfrute de Dios. Así que todo este grado se pasa en estas alternancias de disfrute, aridez y facilidad, sin ninguna mezcla de tentaciones, excepto muy transitorias, o ciertos fallos, pues en todo estado, desde el principio en adelante, los fallos de la naturaleza son mucho más propensos a superarnos en tiempos de aridez que en temporadas de alegría interior, cuando la unción de la gracia nos asegura contra mil males. En todos los estados anteriores hasta ahora, el alma está comprometida en combatir sus malos hábitos y en esforzarse por superarlos por todo tipo de penosa autonegación. Al principio, cuando Dios dirigió su mirada hacia adentro, lo influenció tanto contra sí mismo, que estaba obligado a cortar todos sus disfrutes, incluso los más inocentes, y a cargar con todo tipo de aflicción. Dios no da respiro a algunos en este sentido, hasta que la vida de la naturaleza, es decir, de los sentidos exteriores manifestados en apetitos, gustos y disgustos, está completamente destruida. Esta destrucción de los apetitos y repugnancias de los sentidos externos pertenece al segundo grado, que he llamado el toque eficaz en la voluntad, y en el cual se practica la virtud más alta y más grande, especialmente cuando el dibujo interior es vigoroso y la unción muy sabrosa. Pues no hay tipo de artimaña que Dios no descubra al alma para capacitarla a conquistar y superar el yo en todo. De modo que al fin, por esta práctica constante, acompañada de la graciosa unción antes mencionada, el espíritu se impone sobre la naturaleza y la parte interior llega a estar bajo sujeción sin resistencia. Entonces,
Ya no hay más problemas desde esta fuente, tanto como si todo el sentimiento exterior hubiera sido quitado. Este estado es confundido, por aquellos que están poco iluminados, por un estado de muerte. Es, en efecto, la muerte de los sentidos, pero aún queda un largo camino hasta la del espíritu. Tercer grado: pasividad y sacrificio interior. Cuando hemos disfrutado por algún tiempo del reposo de una victoria que nos ha costado tanto esfuerzo, y nos consideramos para siempre aliviados de un enemigo cuyo poder ha sido destruido, entramos en el tercer grado, el siguiente en orden al otro, que es un camino de fe más o menos sabroso según el estado. Entramos en una condición de sequedad y facilidad alternas, como he mencionado, y en esta sequedad el alma percibe ciertas debilidades exteriores, defectos naturales, que aunque leves, la toman por sorpresa. Siente, también, que la fuerza que había recibido para la lucha está desvaneciéndose. Esto es causado por la pérdida de nuestra fuerza activa interior, pues aunque el alma, en el segundo grado, se imagina estar en silencio ante Dios, no lo está completamente. No habla de hecho, ni de corazón ni de boca, pero está en un esfuerzo activo tras Dios y un constante exhalar de amor, de modo que, siendo sujeto de la más poderosa actividad amorosa, ejercida por el amor divino hacia sí mismo, está continuamente saltando, por decirlo así, hacia su objeto, y su actividad va acompañada de una paz deliciosa y casi constante. Como es de esta actividad de amor de donde adquirimos la fuerza para superar la naturaleza, es entonces cuando practicamos las virtudes más grandes y las mortificaciones más severas. Pero justo en la medida en que esta actividad decae y se pierde en una pasividad amorosa, así disminuye y se hunde nuestra fuerza de resistencia. Y a medida que este grado avanza, y el alma se vuelve más y más pasiva, se vuelve más y más impotente en combate. A medida que Dios se fortalece dentro, nosotros nos debilitamos. Algunos consideran esta imposibilidad de resistencia como una gran tentación, pero no ven que todo nuestro trabajo, ayudado y asistido por la gracia, solo puede lograr la conquista de nuestros sentidos externos, después de lo cual, Dios toma posesión gradual de nuestro interior y se convierte Él mismo en nuestro purificador. Y como Él requería toda nuestra vigilancia mientras nos mantenía en actividad amorosa, ahora requiere toda nuestra fidelidad para dejarle trabajar, mientras comienza a hacerse Señor por la sujeción de la carne al espíritu. Debe observarse que toda nuestra perfección exterior depende de y debe seguir a la interior. De modo que cuando estamos empleados en devoción activa, por simple que sea, estamos activamente comprometidos contra nosotros mismos de manera igualmente simple. El segundo grado logra la destrucción de los sentidos externos, el tercero, la de los internos, y esto se logra mediante esta pasividad sabrosa. Pero como Dios está entonces trabajando dentro, parece descuidar el exterior, y de ahí la reaparición de defectos, aunque de manera débil, y solo en un tiempo de aridez, que pensábamos extintos. Cuanto más nos acercamos a la terminación del tercer grado, más largas y frecuentes son nuestras arideces, y mayor nuestra debilidad. Esta es una purificación que sirve para destruir nuestros sentimientos internos, así como la actividad amorosa puso fin a nuestros externos. Y en cada grado hay alternancias de sequedad y disfrute. La sequedad sirve como purificador del gozo que ha de seguir. Siempre es dolorosa por su esterilidad y debilidad. Tan pronto como cesamos, por incapacidad, de practicar mortificaciones de nuestra propia factura, las de la providencia toman su lugar, las cruces que Dios dispensa según nuestro grado. Estas no son elegidas por el alma.
pero el alma, bajo la guía interior de Dios, recibe las que Él designa. Cuarto grado. Fe desnuda. El cuarto grado es la fe desnuda. Aquí solo tenemos desolación interna y externa, pues una siempre sigue a la otra. Cada grado tiene su comienzo, progreso y consumación. Todo lo que hasta ahora se ha concedido y adquirido con tanto esfuerzo, aquí se retira gradualmente. Este grado es el más largo y solo termina con la muerte total, si el alma está dispuesta a estar tan desolada como para morir completamente a sí misma. Hay un número infinito de almas que nunca superan los primeros grados, y de aquellas que alcanzan el estado presente, muy pocas en quienes se completa su obra perfecta. Esta desolación ocurre en algunos con violencia, y aunque sufren más angustia que otros, tienen menos razón para quejarse, pues la misma severidad de su aflicción es una especie de consuelo. Hay otros que solo experimentan una debilidad y una especie de disgusto por todo, que tiene la apariencia de ser un fallo en el deber y una falta de voluntad para obedecer. Primero nos privan de nuestras obras voluntarias y nos volvemos incapaces de hacer lo que hacíamos en los grados anteriores. Y a medida que esto aumenta, comenzamos a sentir una incapacidad general respecto a todo, que en lugar de disminuir, se agranda día a día. Esta debilidad e incapacidad, tomando posesión gradual de nosotros, nos lleva a un estado en el que decimos, porque lo que hago, no lo apruebo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Después de ser así privados de todas las cosas, tanto internas como externas, que no son esenciales, el trabajo comienza sobre aquellas que lo son, y a medida que la vida virtuosa de un cristiano, que considerábamos con tanta complacencia, desaparece, también se nos despoja de un cierto deleite interior y apoyo sustancial. A medida que este apoyo se vuelve más débil y más sutil, más perceptible, se vuelve su pérdida. Sin embargo, cabe destacar que no hay pérdida, excepto para nuestra propia conciencia, ya que todavía existe en el alma, pero de manera imperceptible y sin acción aparente. Si no estuviera oculto, la muerte y la pérdida del yo no podrían lograrse. Pero se retira hacia adentro y se encierra tan estrechamente que el alma no es consciente de su presencia. ¿Preguntas por qué se sigue este curso? Todo el objetivo del camino hasta ahora ha sido hacer que el alma pase de la multiplicidad al sensible distinto sin multiplicidad, del sensible distinto al insensible distinto, luego al sensible indistinto, que es un deleite general mucho menos atractivo que el otro. Es vigoroso al principio e introduce al alma en lo percibido, que es un placer más puro y menos exquisito que el primero, del percibido a la fe sostenida y obrando por amor, pasando de esta manera de lo sensible a lo espiritual y de lo espiritual a la fe desnuda, que, al hacernos morir a todas las experiencias espirituales, nos hace morir a nosotros mismos y pasar a Dios, para que podamos vivir de ahora en adelante solo de la vida de Dios. En la economía de la gracia, entonces, comenzamos con cosas sensibles, continuamos con aquellas que son espirituales y terminamos llevando gradualmente el alma a su centro y uniéndola con Dios. Cuanto más profundamente se retira este apoyo imperceptible, más une al alma, de modo que no puede seguir multiplicándose entre mil cosas que ya no puede ni afectar ni siquiera percibir. Y completamente despojada, se ve gradualmente obligada a abandonarse a sí misma. Es despojada sin piedad, entonces, de todo, tanto interna como externamente, y lo peor de todo, es entregada a las tentaciones.
Y cuanto más completamente se entrega a la tentación, más completamente se le priva de la fuerza para resistirlas desde el exterior. Así se debilita aún más en el momento en que es sometida a ataques más violentos, y finalmente se retira su apoyo interno, que, mientras servía de refugio y asilo, sería una evidencia de la bondad de Dios y de su fidelidad a sí misma. Así, puedes ver a un hombre perseguido por un poderoso adversario. Lucha y se defiende lo mejor que puede, siempre procurando acercarse más y más a un baluarte de seguridad. Pero cuanto más lucha, más débil se vuelve, mientras que la fuerza de su oponente aumenta constantemente. ¿Qué debería hacer? Llegará al portal del baluarte tan hábilmente como pueda, pues allí encontrará abundante ayuda. Pero, al alcanzarlo, ve que está cerrado y descubre que, lejos de prestarle cualquier asistencia, los guardianes han barricado cada resquicio de refugio. Debe caer en manos de su poderoso enemigo, a quien reconoce, cuando, indefenso y desesperado, se ha entregado como su mejor y más verdadero amigo. Asegúrate entonces de que este grado comprende todas estas cosas: la privación de todo bien, la acumulación de todo tipo de debilidades, la impotencia de defensa, ningún asilo interior. Dios mismo a menudo parece enfadado y, para coronarlo todo, tentaciones. De buena gana, creo oírte decir, siempre que pudiera estar seguro de que mi voluntad no está en armonía con la malignidad de la naturaleza y las debilidades de los sentidos. Ah, serías demasiado feliz. Pero eso no puede ser. A medida que te debilitas y quedas desprovisto de toda operación y actividad del amor, por insignificante que sea, la voluntad, que se fundó en ese vigor del amor, se debilita día a día y desaparece gradualmente. Y al desvanecerse así, es cierto que no participa en nada de lo que sucede en el hombre, sino que está separada. Pero como no se manifiesta en ningún lugar, mediante ningún signo, no ofrece ningún apoyo seguro al alma, sino lo contrario. Pues, al no encontrar más la voluntad en una actitud de resistencia, el alma cree que está consintiendo todo, y que se ha unido a la voluntad animal, que es la única perceptible. Quizás me recuerdes que he mencionado antes que, en el primer combate de actividad amorosa, la naturaleza y los sentidos se habían extinguido y sometido, por así decirlo. Es cierto, pero el espíritu del yo, por las mismas victorias que la gracia había adquirido para él, se ha vuelto altivo, más tenaz de lo que estima bueno y aún más indomable. Dios, que está decidido a someterlo, utiliza para ese propósito una aparente resurrección de esa misma naturaleza que el alma suponía muerta. Pero observa que no usa la naturaleza hasta que ha extraído su malignidad. La ha destruido y separado la voluntad superior de aquella que la hacía violenta y criminal. Extrae el veneno de la víbora y luego lo usa como un antídoto para el espíritu. Quien llegue a conocer la admirable economía de la gracia y la sabiduría de Dios al llevar al hombre a un sacrificio total de sí mismo, se llenará de deleite y, insensible como pueda ser, expirará de amor. Los pequeños rastros de ello que se han revelado a mi corazón a menudo me han abrumado con éxtasis y transporte. La fidelidad en este grado nos exige sufrir el despojo en toda la extensión de los diseños de Dios, sin preocuparnos por nosotros mismos, sacrificando a Dios todos nuestros intereses tanto para el tiempo como para la eternidad. No se debe hacer pretexto alguno para reservar o retener el más mínimo átomo, pues la menor reserva es causa de una pérdida irreparable, ya que impide que nuestra muerte sea total. Debemos dejar que Dios obre su absoluto placer y sufrir que los vientos y tempestades nos azoten desde todos los ángulos, sumergidos, como a menudo podemos estar,
bajo las olas tumultuosas. Se percibe aquí algo maravilloso. Lejos de ser alejados por nuestro estado de sufrimiento y miseria, es entonces cuando Dios aparece. Y si alguna debilidad ha sido aparente, nos da alguna señal de su presencia inmediata, como para asegurar al alma por un momento que Él estaba con ella en su tribulación. Digo por un momento, pues posteriormente no sirve de apoyo, sino que más bien está destinado a señalar el camino e invitar al alma a una mayor pérdida de sí misma. Estos estados no son continuos en su violencia. Hay remisiones que, mientras ofrecen espacio para tomar aliento, sirven, al mismo tiempo, para hacer que la prueba subsiguiente sea más dolorosa. Pues la naturaleza utilizará cualquier cosa para sostener su vida. Como un hombre que se ahoga, se sostendrá en el agua aferrándose a la hoja de una navaja, sin prestar atención al dolor que le causa, si no tiene nada más a su alcance. Quinto grado. Muerte mística. Atacado así por todos lados por tantos enemigos, sin vida y sin apoyo, no tenemos más recurso que expirar en los brazos del amor. Cuando la muerte es completa, los estados más terribles ya no causan más problemas. No reconocemos la muerte por el hecho de haber pasado por todos estos estados, sino por una falta absoluta de poder para sentir dolor, para pensar o preocuparse por uno mismo, y por nuestra indiferencia a permanecer así para siempre, sin manifestar el más mínimo signo de vitalidad. La vida se evidencia por la voluntad de o repugnancia hacia algo. Pero aquí, en esta muerte del alma, todas las cosas son iguales. Permanece muerta e insensible a todo lo que le concierne, y dejando que Dios la reduzca a la extremidad que quiera, no siente repugnancia. No tiene preferencia por ser ángel o demonio, porque ya no tiene ojos para sí misma. Es entonces cuando Dios ha colocado a todos sus enemigos bajo su escabel y, reinando supremo, la toma y la posee más completamente, cuanto más completamente se ha abandonado a sí misma. Pero esto ocurre por grados. Durante mucho tiempo, incluso después de la muerte, queda un rastro del calor viviente que solo se disipa gradualmente. Todos los estados hacen algo para purificar el alma, pero aquí el proceso se completa. No morimos espiritualmente de una vez por todas, como lo hacemos naturalmente. Se realiza gradualmente. Oscilamos entre la vida y la muerte, estando a veces en uno y a veces en otro, hasta que la muerte finalmente ha conquistado la vida. Y así es en la resurrección, un estado alternativo de vida y muerte, hasta que la vida finalmente ha vencido a la muerte. No es que la nueva vida no llegue de repente. El que estaba muerto se encuentra vivo y nunca después puede dudar de que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Pero entonces no está establecido. Es más bien una disposición hacia la vida, que un estado establecido de vida. La primera vida de gracia comenzó en lo sensible y se hundió continuamente hacia el centro, hasta que, habiendo reducido el alma a la unidad, la hizo expirar en los brazos del amor. Pues todos experimentan esta muerte, pero cada uno por medios propios. Pero la vida que ahora se comunica surge desde dentro. Es, por así decirlo, un germen viviente que siempre ha existido allí, aunque desapercibido, y que demuestra que la vida de gracia nunca ha estado completamente ausente, por mucho que se haya permitido permanecer oculta. Allí permaneció incluso en medio de la muerte, ni fue menos muerte porque la vida estuviera oculta en ella. Como el gusano de seda yace mucho tiempo muerto en la crisálida, pero contiene un germen de vida que lo despierta a una resurrección. Esta nueva vida, entonces,
brota en el centro y crece desde allí. De ahí se extiende gradualmente sobre todas las facultades y sentidos, impregnándolos con su propia vida y fecundidad. El alma, dotada de esta vitalidad, experimenta un contentamiento infinito, no en sí misma, sino en Dios, y esto especialmente cuando la vida está bien avanzada. Sin embargo, antes de abordar los efectos de esta vida admirable, permíteme decir que hay algunos que no pasan por estas muertes dolorosas. Solo experimentan un languidecimiento mortal y un desmayo que los aniquila y les hace morir para todo. Muchas personas espirituales han dado el nombre de muerte a las purificaciones anteriores, que son, de hecho, una muerte en relación con la vida comunicada, pero no una muerte total. Resultan en una extinción de alguna de las vidas de la naturaleza o de la gracia, pero eso es muy diferente de una extinción general de toda vida. La muerte tiene varios nombres, según nuestra diferente manera de expresarla o concebirla. Se llama una partida, es decir, una separación del yo para que podamos pasar a Dios. Una pérdida, total y completa, de la voluntad de la criatura, que hace que el alma se encuentre falto a sí mismo, que pueda existir solo en Dios. Ahora, como esta voluntad está en todo lo que subsiste en la criatura, por bueno y santo que sea, todas estas cosas deben necesariamente ser destruidas, en la medida en que subsisten, y en la medida en que la buena voluntad del hombre está en ellas, para que solo quede la voluntad de Dios. Todo lo nacido de la voluntad de la carne y la voluntad del hombre debe ser destruido. Entonces, solo queda la voluntad de Dios, que se convierte en el principio de la nueva vida, y animando gradualmente la antigua voluntad extinguida, toma su lugar y la transforma en fe. Desde el momento en que el alma expira místicamente, se separa generalmente de todo lo que sería un obstáculo para su perfecta unión con Dios. Pero no por eso es recibida en Dios. Esto le causa el sufrimiento más extremo. Aquí objetarás que si está completamente muerta, ya no puede sufrir más. Permíteme explicar. El alma está muerta en cuanto se separa del yo, pero esta muerte o fallecimiento místico no es completo hasta que ha pasado a Dios. Hasta entonces, sufre mucho, pero su sufrimiento es general e indistinto, y procede únicamente del hecho de que aún no está establecida en su lugar propio. El sufrimiento que precede a la muerte es causado por nuestra repugnancia a los medios que deben producirla. Esta repugnancia regresa cada vez que estos medios se repiten o se intensifican. Pero en la medida en que morimos, nos volvemos más y más insensibles, y parecemos endurecernos bajo los golpes, hasta que al fin la muerte llega en verdad a través de un cese total de toda vida. Dios ha perseguido incansablemente nuestra vida hasta sus escondites más ocultos, pues es tan maligna que cuando es fuertemente presionada, se fortalece en sus refugios y utiliza los pretextos más santos y razonables para existir. Pero, perseguida y seguida hasta su último retiro, en pocas almas, ¡ay, cuán pocas!, se ve obligada a abandonarlas por completo. Luego no queda ningún dolor derivado de los medios que han causado nuestra muerte, que son exactamente lo opuesto a aquellos que solían mantener nuestra vida. Cuanto más razonables y santos parecen estos últimos, más irrazonable y manchado parece el aspecto del otro. Pero después de la muerte, que es la causa de la partida del alma del yo, es decir, de su pérdida de toda apropiación propia, pues nunca sabemos cuánto nos aferramos a los objetos hasta que se nos quitan. Y el que piensa que no está apegado a nada, frecuentemente está grandemente equivocado, estando ligado a 1000 cosas, desconocidas para sí mismo después de la muerte. Repito,
el alma queda completamente libre del yo, pero al principio no es recibida en Dios. Todavía existe algo, no sé exactamente qué, una forma, un remanente humano. Pero eso también desaparece. Es una mancha que se destruye por un sufrimiento general e indistinto, que no tiene relación con los medios de la muerte, ya que estos han pasado y se han completado. Pero es una inquietud que surge del hecho de ser expulsado del yo, sin ser recibido en su gran original. El alma pierde toda posesión de sí misma, sin la cual nunca podría unirse a Dios. Pero solo gradualmente se posee completamente de Él por medio de la nueva vida, que es totalmente divina. Unión con Dios, pero aún no reconocida. Tan pronto como el alma ha muerto en los brazos del Señor, está unida a Él en verdad y sin intermediarios, pues al perder todo, incluso sus mejores posesiones, ha perdido los medios e intermediarios que residían en ellos. E incluso estos grandes tesoros eran solo intermediarios. Desde ese momento entonces, está unida inmediatamente a Dios, pero no lo reconoce, ni disfruta de los frutos de su unión, hasta que Él la anima y se convierte en su principio vivificante. Una novia que se desmaya en los brazos de su esposo está estrechamente unida a Él, pero no disfruta de la bienaventuranza de la unión y puede incluso no ser consciente de ella. Pero cuando Él la ha contemplado durante algún tiempo, desmayada por exceso de amor, y la revive con sus tiernas caricias, entonces ella percibe que está en posesión de aquel a quien su alma ama, y que está poseída por Él. Segunda parte. Sobre la unión con Dios. La resurrección. El alma así poseída por Dios descubre que Él es tan perfectamente Señor sobre ella, que ya no puede hacer nada más que lo que Él desea y como Él lo desea. Y este estado sigue incrementándose. Su impotencia ya no es dolorosa, sino placentera, porque está llena de la vida y el poder de la voluntad divina. El alma muerta está en unión, pero no disfruta de los frutos de ella hasta el momento de su resurrección, cuando Dios, haciéndola pasar a Él, le da tales garantías y certezas de la consumación de su matrimonio divino que ya no puede dudar, pues esta unión inmediata es tan espiritual, tan refinada, tan divina, tan íntima, que es igualmente imposible para el alma concebirlo o dudar de ello. Pues debemos observar que todo el camino del que hablamos está infinitamente alejado de cualquier imaginación. Estas almas no son en lo más mínimo imaginativas, no teniendo nada en el intelecto, y están perfectamente protegidas de engaños e ilusiones, ya que todo ocurre dentro. Durante su paso por el camino de la fe, no tuvieron nada distinto, pues la distinción está totalmente opuesta a la fe, y no podían disfrutar de nada de ese tipo, teniendo solo una cierta generalidad como base, sobre la cual todo les fue comunicado. Pero es muy diferente cuando la vida se avanza en Dios, pues aunque no tienen nada distinto para sí mismos, sí lo tienen para otros, y su iluminación para uso de otros, aunque no siempre sea recibida por aquellos para quienes estaba destinada, es más segura cuanto más inmediata y como natural. Cuando Dios eleva un alma, es decir, la recibe en sí mismo, y el germen viviente, que no es otro que la vida y el espíritu del Verbo, comienza a aparecer, constituye la revelación en ella de Jesucristo, quien vive en nosotros por la pérdida de la vida de Adán, subsistente en el yo. El alma es así recibida en Dios, y allí se transforma y cambia gradualmente en Él, como el alimento se transforma en aquel que lo ha consumido. Todo esto ocurre sin ninguna pérdida de su propia existencia individual, como se ha explicado en otro lugar. Cuando comienza la transformación, se llama aniquilación, ya que al cambiar nuestra forma, nos aniquilamos en cuanto a la nuestra propia, para asumir la suya.
Esta operación continúa constantemente durante la vida, cambiando el alma cada vez más en Dios y otorgándole una participación cada vez mayor en las cualidades divinas, haciéndola inmutable, inamovible, etc. Pero Él también la hace fructífera en sí mismo, y no fuera de sí. Esta fecundidad se extiende a ciertas personas a quienes Dios da y une al alma, comunicándole su amor, lleno de caridad. Pues el amor de estas almas divinas por las personas así otorgadas, aunque está muy alejado de los sentimientos naturales, es infinitamente más fuerte que el amor de los padres por sus hijos, y aunque parece ansioso y precipitado, no lo es, porque quien lo muestra simplemente sigue el movimiento impreso en él. Para hacer esto inteligible, debemos saber que Dios no privó a los sentidos y facultades de su vida para dejarlos muertos, pues aunque podría haber vida en el centro del alma, permanecerían muertos si esa vida no fuera también comunicada a ellos. Aumenta por grados, anima todos los poderes y sentidos que, hasta entonces, habían permanecido estériles y sin fruto, los agranda en proporción a su comunicación y los hace activos, pero con una actividad derivada y regulada por Dios, según sus propios diseños. Las personas en una condición moribunda o muerta no deben condenar la actividad de tales almas, pues nunca podrían haber sido puestas en movimiento divino si no hubieran pasado por la muerte más maravillosa. Durante todo el período de fe, el alma permanece inmóvil, pero después de que Dios ha infundido en ella la actividad divina, su esfera se amplía enormemente, pero, por grande que sea, no puede ejecutar un movimiento originado por sí misma. La vida en Dios. Ya no se habla aquí de grados. El de gloria es todo lo que queda, dejando atrás todos los medios, y el futuro consiste en disfrutar de un tramo infinito de vida, y eso cada vez más abundantemente. Juan 10. A medida que Dios transforma el alma en sí mismo, su vida se le comunica más abundantemente. El amor de Dios por la criatura es incomprensible, y su asiduidad inexplicable. Algunas almas las persigue sin interrupción, las previene, se sienta en su puerta y se deleita en estar con ellas y en cargarlas con muestras de su amor. Él imprime este amor casto, puro y tierno en el corazón. San Pablo y San Juan el Evangelista sintieron la mayor parte de este afecto maternal, pero para ser como lo he descrito, debe ser otorgado al alma en el estado de gracia del que acabo de hablar. De lo contrario, tales emociones son puramente naturales. La oración del estado de fe es un silencio absoluto de todos los poderes del alma y un cese de toda actividad, por delicada que sea, especialmente hacia su término. El alma en ese estado, al no percibir más oración y al no poder apartar tiempos fijos para ella, ya que todos esos ejercicios son eliminados, es llevada a pensar que ha perdido absolutamente todo tipo de devoción. Pero cuando la vida retorna, la oración retorna con ella, y acompañada de una maravillosa facilidad. Y como Dios toma posesión de los sentidos y facultades, su devoción se vuelve dulce, suave y muy espiritual, pero siempre hacia Dios. Su devoción anterior la hacía hundirse en sí misma para disfrutar de Dios, pero la que ahora tiene la extrae de sí misma para que se pierda más y más y cambie en Dios. Esta diferencia es bastante notable y solo puede ser realizada por la experiencia. El alma está en silencio en el estado de muerte, pero su quietud es estéril y acompañada de un divagar frenético que no deja huella de silencio salvo la imposibilidad de dirigirse a Dios, ya sea con los labios o el corazón. Pero después de la resurrección, su silencio es fructífero y viene acompañado de una unción extremadamente pura y refinada, que se difunde deliciosamente sobre los sentidos, pero con tal pureza que no provoca ninguna detención
y no contrae ninguna mancha. Ahora es imposible para el alma tomar lo que no tiene, o deshacerse de lo que tiene. Recibe con pasividad voluntaria cualquier impresión que se le haga. Su estado, por abrumador que sea, estaría libre de sufrimiento, si Dios, que la mueve hacia ciertas cosas libres, les diera la correspondencia necesaria. Pero como su estado no lo permite, se hace necesario que lo que Dios quiere que tengan sea comunicado mediante el sufrimiento para ellos. Sería incorrecto que tales personas dijeran que no desean estos medios, que desean solo a Dios. Él ansía que mueran a cierto apoyo interior del yo, que les hace decir que desean solo a Dios, y si rechazaran estos medios, se apartarían del orden de Dios y detendrían su progreso. Pero, dados simplemente como medios, aunque fructíferos en gracia y virtud, por secretos y ocultos que sean, finalmente desaparecen cuando el alma se encuentra unida con los medios en Dios, y Él se comunica directamente. Entonces Dios retira los medios, sobre los cuales ya no imprime ningún movimiento en la dirección de la persona a quien están unidos, porque podría entonces servir como un apoyo, siendo su utilidad finalmente reconocida. El alma entonces ya no puede tener lo que tenía, y permanece en su primera muerte con respecto a ellos, aunque aún muy estrechamente unida. En este estado de resurrección surge ese silencio inefable, por el cual no solo subsistimos en Dios, sino que también nos comunicamos con Él, y que, en un alma así muerta, a su propio actuar y a la apropiación fundamental y general de sí misma, se convierte en un flujo y reflujo de comunión divina, sin nada que manche su pureza, pues no hay nada que lo impida. Entonces el alma se convierte en partícipe de la comunión inefable de la Trinidad, donde el Padre de los Espíritus imparte su fecundidad espiritual y la hace un espíritu con Él mismo. Aquí es donde se comunica con otras almas, si son lo suficientemente puras para recibir sus comunicaciones en silencio, según su grado y estado. Aquí es donde se revelan los secretos inefables, no por una iluminación momentánea, sino en Dios mismo, donde todos están ocultos, y el alma no los posee para sí misma, ni ignora de ellos. Aunque he dicho que el alma entonces tiene algo distinto, sin embargo, no es distinto en referencia a sí misma, sino a aquellos con quienes se comunica. Pues lo que dice se dice de manera natural y sin atención, pero parece extraordinario para los oyentes, que, al no encontrar la cosa en sí mismos, a pesar de que puede estar allí, la consideran como algo distinto y maravilloso, o tal vez fanático. Las almas que aún habitan entre dones tienen iluminaciones distintas y momentáneas, pero estas últimas solo tienen una iluminación general, sin rayos definidos, que es Dios mismo, de donde extraen todo lo que necesitan, lo cual es distinto cada vez que es requerido por aquellos con quienes están conversando, y sin que nada de ello permanezca con ellos después. La transformación. Hay mil cosas que podrían decirse sobre la vida interior y celestial del alma así llena de vida en Dios, a la cual Él atesora queridamente para sí mismo, y que Él cubre externamente con abatimiento, porque Él es un Dios celoso. Pero requeriría un volumen, y yo solo tengo que cumplir tu solicitud. Dios es la vida y el alma de esta alma, que así vive ininterrumpidamente en Dios, como un pez en el mar, en una felicidad inefable, aunque cargada con los sufrimientos que Dios le impone por otros. Se ha vuelto tan simple, especialmente cuando su transformación está muy avanzada, que sigue su camino perpetuamente sin un pensamiento para ninguna criatura ni para sí misma. Solo tiene un objetivo: hacer la voluntad de Dios. Pero como tiene que tratar con muchas de las criaturas que no pueden alcanzar este estado, algunas de ellas le causan sufrimiento al tratar de obligarla a preocuparse por sí misma, a tomar precauciones, etc., lo cual no puede hacer.
y otras por su falta de correspondencia con la voluntad de Dios. Las cruces de tales almas son las más severas, y Dios las mantiene bajo las humillaciones más abyectas y un exterior muy común y débil, aunque son su deleite. Entonces Jesucristo se comunica a sí mismo en todos sus estados, y el alma se reviste tanto de sus inclinaciones como de sus sufrimientos. Entiende lo que el hombre le ha costado, lo que su infidelidad le ha hecho sufrir, qué es la redención de Jesucristo y cómo ha llevado a sus hijos. La transformación se reconoce por la falta de distinción entre Dios y el alma, no siendo capaz ya de separarse de Dios. Todo es igualmente Dios, porque ha pasado a su fuente original, está reunida con su todo y transformada en él. Pero es suficiente para mí esbozar los contornos generales de lo que deseas saber. La experiencia te enseñará el resto, y habiéndote mostrado lo que debo ser para ti, puedes juzgar lo que soy en nuestro Señor. A medida que su transformación se perfecciona, el alma encuentra una cualidad más extensa en sí misma. Todo se expande y dilata, Dios haciéndola partícipe de su infinitud. De modo que a menudo se encuentra inmensa, y toda la tierra parece solo un punto en comparación con esta maravillosa amplitud y extensión. Todo lo que está en el orden y voluntad de Dios la expande. Todo lo demás la contrae, y esta contracción la restringe de salir. Como la voluntad es el medio para efectuar la transformación, y el centro no es más que todas las facultades unidas en la voluntad, cuanto más se transforma el alma, más se cambia su voluntad y pasa a la de Dios, y más Dios mismo quiere para el alma. El alma actúa y trabaja en esta voluntad divina, que así se sustituye por la suya propia, tan naturalmente, que no puede decir si la voluntad del alma se ha convertido en la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios se ha convertido en la voluntad del alma. Dios frecuentemente exige sacrificios extraños de las almas, así transformadas en Él. Pero a ellas no les cuesta nada, pues sacrifican todo a Él sin repugnancia. Los sacrificios menores cuestan más, y los mayores menos, pues no se requieren hasta que el alma está en un estado para concederlos sin dificultad, a lo cual tiene una tendencia natural. Esto es lo que se dice de Jesucristo al venir al mundo. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 40. Tan pronto como Cristo entra en cualquier alma para convertirse en su principio viviente, dice lo mismo de ella. Él se convierte en el sacerdote eterno que incesantemente cumple dentro del alma su oficio sacerdotal. Esto es verdaderamente sublime y continúa hasta que la víctima es llevada a la gloria. Dios destina estas almas para la asistencia de otros en los caminos más enredados. Pues, al no tener ya ninguna preocupación respecto a sí mismas, ni nada que perder, Dios puede usarlas para llevar a otros al camino de su voluntad pura, desnuda y asegurada. Aquellos que aún poseen el yo no podrían ser usados para este propósito, pues, al no haber entrado aún en un estado donde siguen ciegamente la voluntad de Dios para sí mismos, sino siempre mezclándola con sus propios razonamientos y falsa sabiduría, no están en absoluto en condiciones de no retener nada al seguirla ciegamente por otros. Cuando digo no retener nada, me refiero a lo que Dios desea en el momento presente. Pues Él frecuentemente no nos permite señalar a una persona todo lo que le impide y lo que vemos que debe suceder respecto a Él, excepto en términos generales, porque no puede soportarlo. Y aunque a veces decimos cosas duras, como Cristo hizo a los capernaitas, Él no obstante,
otorga una fuerza secreta para soportarlo. Al menos lo hace a las almas que ha elegido solo para sí mismo. Y esta es la piedra de toque.